Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero de viaje, Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es viernes 5 de agosto. Hoy vamos a repasar lo estudiado durante la semana y vamos a ver algunas citas importantes del espíritu de profecía que nos ayudan a comprender mejor la lección. Así que donde quiera que usted esté, amigo oyente, por favor tome una actitud de oración y acompáñenos a hablar con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos llegar al final de la semana de estudio. Hoy viernes queremos pedir tu dirección en el estudio de la lección. Queremos recordar las cosas importantes que nos has querido enseñar durante esta semana. Bendice a cada amigo oyente que aparta este tiempo para estudiar tu palabra. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en la parte introductoria del resumen de esta semana hay una cita de Ellen White registrada en Patriarcas y Profetas, página 255, que dice lo siguiente: para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia, debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él, debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverante y ardiente. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos se puede obtener la victoria. Muchos nunca llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Tremendo. Poderosa cita ese Pastor Lizardo de Patriarcas y Profetas, la página 226. Así es, hay que esforzarse porque Dios ha puesto en nosotros lo necesario para avanzar. Una de las preguntas que pudiéramos hacer a nuestros amigos oyentes, Pastor, es si conocen cuáles eran los sentimientos y los deseos de Jesús frente a la voluntad de Dios. Y si usted conoce o lee esos sentimientos de Jesús frente a la voluntad de Dios, según Mateo 26, los versículos 36 al 42, ¿qué podemos nosotros aprender de este ejemplo de Jesús para someter nuestra voluntad al Señor? Porque usted sabe, Pastor Lizardo, que en ocasión de la caída del hombre, en cierta manera el dominio de nuestra voluntad fue pasada a Satanás. Él controlaba esas acciones después del pecado. Ahora bien, ¿cómo nosotros, al igual que Jesús, podemos someter nuestra voluntad a Dios? También, Pastor Lizardo, preguntarle a los amigos oyentes si conocen a alguien que necesite ayuda espiritual para poder mantenerse en pie en los momentos difíciles que puede estar pasando. ¿Puede usted reconocer a alguien en su iglesia, en su congregación, que esté pasando por tiempos difíciles y que necesite la ayuda suya para no rendirse? Identifique a alguien o escriba en una libreta los nombres de las personas que usted recuerda que pudiera usted ayudarlo. Y mire a ver, amigo oyente, qué cosas prácticas puede usted hacer para que esa persona se mantenga firme mientras está pasando su crisol. ¿Cómo puede ayudarle a que persevere con la fuerza de Cristo Jesús? Pastor Lizardo, díganos usted lo que estuvimos trabajando en esta semana, principalmente en el día domingo. Denos ese resumen, ¿verdad? Bueno, pastor, en esta lección del domingo estuvimos estudiando un tópico titulado El Espíritu de Verdad. Ese día aprendimos que el Espíritu Santo puede mostrarnos la verdad sobre nuestro pecado, pero no puede forzarnos a arrepentirnos. Algo importante también que aprendimos en este estudio
es que a veces el crisol aparece precisamente porque no hemos obedecido o no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Para que nuestro Padre obre en esos casos, debemos decidir conscientemente abrir las puertas del arrepentimiento y la obediencia, de modo que el poder de Dios entre en nosotros y nos transforme. Esto lo aprendimos en el estudio de esta semana. Interesante, pastor, esa lección, el espíritu de verdad. También en la semana vimos una lección bajo el título La cooperación divino-humana. En esa lección nos dimos cuenta de que Dios tiene una parte, pero el ser humano también tiene que jugar un papel. Usted lo decía, pastor, en la introducción, que hay personas que no llegarán a las posiciones, a los puestos, a lo que Dios ha preparado para ellos, porque están esperando que Dios haga el trabajo del cual Dios lo capacitó a ellos para hacer. Así que hay que tener en cuenta, amigos oyentes, que Dios hace su trabajo, pero que usted tiene que hacer el suyo. Mire, Pastor Lizardo, es importante recordar que vivimos en un mundo donde cada vez queremos más, pero con menos esfuerzo. Esa idea también está infiltrándose en el cristianismo, Pastor Lizardo y amigos oyentes. La gente quiere el favor de Dios sin tener que hacer nada para acercarse a Él. Haga su papel, amigo oyente. De eso se trataba la lección, la cooperación divino-humana. Así es, pastor. También estuvimos estudiando esta semana un tópico titulado La voluntad disciplinada. Aprendimos en este estudio que a veces los sentimientos pueden mentirnos y pueden crear una imagen falsa de la realidad, lo que nos hace tomar malas decisiones y nos coloca en un crisol de fabricación propia. Algo más que veíamos en este estudio fueron algunos ejemplos de personajes bíblicos que tomaron decisiones basadas en sus sentimientos y no en los principios de la palabra de Dios y terminaron mal, como lo fue el caso de Adán, cuando por sentimiento a su esposa tomó la decisión de desobedecer a Dios. Muy buena lección esa, Pastor Lizardo. También en la semana vimos otra lección bajo el título Compromiso Radical. Ahí vimos el texto bíblico de Mateo 5, los versículos 29 y también el 30, donde se mencionaba que si tu ojo te es ocasión de caer, que te lo saques, y tu mano derecha también te la corte. Y vimos lo radical que pareciera estar pronunciándose Jesús allí. En esta lección, compromiso radical, aprendimos que no es que Jesús te está llamando a causarte daños físicos, de ninguna manera, sino más bien que necesitas controlar la mente, que necesitas controlar tu cuerpo, que necesitas controlar tus emociones, que necesitas controlar tus hábitos, tus apetitos ahí. El texto bíblico que mencionamos de Mateo 5 en esa ocasión, no estaba diciendo, Pastor Lizardo y amigos oyentes, que debemos orar y que Dios eliminaría instantáneamente las tendencias pecaminosas de nuestra vida, no, sino que nosotros debemos someter nuestra mente y nuestros hábitos, nuestras emociones, la voluntad al Dios Todopoderoso. Hay personas que se apartan del Señor porque no sienten igual que al principio. Amigos oyentes, no se trata de sentimientos, no se trata de emociones, se trata de la razón, de saber en lo que usted ha creído y lo que la Santa Palabra de Dios establece. De eso se trataba el compromiso radical en esa lección, Pastor Lizardo. Claro que sí, pastor. También estuvimos abordando un tópico titulado La necesidad de perseverar. En este tópico hablábamos un poco de la vida de Jacob y veíamos que él recibió la bendición porque se mantuvo firme a pesar del dolor. Hacíamos énfasis que Dios también puede dislocar nuestra cadera y luego llamarnos a aferrarnos a Él en medio del dolor. Resaltábamos en este estudio que no importan las situaciones que tengamos que enfrentar cada día, no importa el dolor y el sufrimiento, a pesar de ser constante, debemos sentir esa necesidad de perseverar, de resistir hasta el final. Como dice la palabra de Dios, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Este estudio lo estuvimos mirando también, pastor, en esta semana. Bueno, Pastor Lizardo, hemos sido bendecidos esta semana con esta maravillosa lección, luchando con la fuerza de Cristo. Ya al cierre, pudiera decir a nuestros amigos oyentes, pastor, que algunos cristianos piensan que
el cristianismo es sinónimo de ausencia, de sufrimiento y de problemas. Y hay otros cristianos que admiten cierta cantidad de inconvenientes. Pero la pregunta del cierre, pastor, es ¿cuántos cristianos están radicalmente comprometidos con Dios, con su llamado a seguir a Cristo, con su reino y con su misión en este gran conflicto entre Dios y Satanás? ¿Cuántos cristianos están radicalmente comprometidos en Cristo Jesús para hacer quedar bien a Dios en todo momento y en todo lugar? Amigo oyente, ¿está usted comprometido radicalmente con Dios en hacer que Dios quede bien en su vida en todo momento y en todo lugar? Si es así, escriba ahora en la caja de comentarios: yo estoy radicalmente comprometido con Dios. Yo estoy radicalmente comprometido con Dios. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen de la lección número 6 titulada Luchando con la fuerza de Cristo. Recordamos el texto base de este estudio, lo encontramos en Colosenses capítulo 1, verso 29, que dice: por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Este fue el texto para memorizar del estudio número 6, Luchando con la fuerza de Cristo. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por bendecirnos a través de ella el día de hoy. Ayúdanos a perseverar, oh Señor, a resistir, a soportar, a aguantar cada día hasta el día final con la fuerza de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.